Ahí va. Y creo que ya estamos en vivo. Perfecto, pues Okay. muy buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Morales, director general del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y estamos aquí en nuestra sección favorita semanal de Hablando de Esquemas con. Hoy tenemos el placer de poder compartir este espacio, esta horita, hablar un poquito, chismear un poquito con nuestra querida Rocío Zavala sobre el trastorno límite de la personalidad y los trastornos alimenticios. Entonces, pues muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación y estar aquí ahorita con nosotros conversando. No, al contrario, gracias Sergio, por la invitación, y pues a todos los que están con nosotros aquí en el Facebook. Buenas tardes. Para ir compartiendo, ahí está el chat abierto para que nos hagan cualquier pregunta. Y pues yo empezaría las preguntas justo con este tema, Rocío. ¿Qué te motivó justo a este tema o por qué como el interés, ¿no? Creo que fíjate, Chío, que yo cuando empecé a trabajar esto de la terapia de esquemas y que nos pedían a veces, por ejemplo, para los grupos que tuviéramos un trabajo con pacientes con este famoso TLP, yo pensaba en mi cabeza, no sé por qué pensaba que iba a haber muy pocas personas, ¿no? Con este problema y que no íbamos a tener realmente como como abarcar o contactar con personas que pudieran apoyarnos como el proceso de aprendizaje. Después nos damos cuenta que hay muchísimos, ¿no? ¿Tú qué te motivó justo a investigar o a estar como en este tema? Pues fíjate que justo es esta parte del incremento en la incidencia y sobre todo no solo en la incidencia, sino que a veces los malos diagnósticos. Porque tú puedes estar trabajando en el proceso terapéutico junto con tu consultante y él viene y te dice, no, pues es que me ha pasado, ¿no? Tenía una anterior terapeuta, mi anterior terapeuta me dijo que tenía depresión y ansiedad, ya estoy yendo con mi psiquiatra y ya me dijo que sí tengo esto, estoy medicado, o estoy medicada, pero yo lejos de sentirme mejor, me siento igual o me siento un poco peor y pues no sé, no me sentí muy mal cuando me abandonó mi terapeuta, porque siento que entonces nadie me va a poder ayudar con lo que tengo. Y es bien complicado incluso dar el diagnóstico, porque incluso los síntomas pueden ir apareciendo como en un proceso, en el tiempo. Entonces, pueden debutar con una depresión, pueden debutar con estos sentimientos de insuficiencia o con la parte incluso de los trastornos de la conducta alimentaria y después se van presentando como los síntomas a partir de ciertas situaciones predisponentes o precipitantes. Y me he encontrado en la práctica clínica que la incidencia ha aumentado de manera importante en los últimos años. O sea, en los últimos 12 años, o sea, del 50% de la consulta, al menos como en mi caso, tiene que ver con estos diagnósticos y muchas veces los diagnósticos ni siquiera son adecuados. Entonces yo creo que eso es lo que me motivó, el aumento de la incidencia y a veces ni siquiera un diagnóstico adecuado para nuestros consultantes que llegan diciendo es que ya fui con un montón de personas y nadie me ha sabido decir no solo que tengo, sino que no he podido trabajar en todas las situaciones que a mí me están complicando o me están lastimando o me hacen sufrir, ¿no? Entonces yo creo que eso, y yo creo que justo lo que hace el Instituto de Terapia de Esquemas es la parte como de la divulgación en todos estos temas, ¿no? Que a veces tenemos como muy dominados ciertos conceptos, el TLP, el border, si hablamos desde la parte psiquiátrica, pero en general la parte psicoeducativa en donde sabemos cómo se pueden manifestar los criterios en la población, la tenemos muy confusa, no es clara
Y entonces eso vuelve la situación más problemática, porque son las personas que dicen, es que no me sale bien nada con mis relaciones, no conservo los trabajos, a veces me siento muy enojado, pero luego me siento muy triste, pero a veces de la nada ya estoy feliz. Y entonces, para mí incluso es cansado sentirme así, no sé qué tengo y no sé cómo manejarlo. Entonces, pues ya vamos viendo los criterios y pues vamos psicoeducando a nuestros pacientes. Y es eso, es como la necesidad enorme como de una población con un diagnóstico o con una situación clínica que no solo se vuelve compleja para la persona que la vive, sino para las personas que están dentro de su círculo. Así es. Entonces, esas dos cosas, creo. Ok, qué interesante, Rocío. Y también, ¿qué te lleva justo, ¿no? A poder, por ejemplo, cuando recién llega una persona y que empieza a decirte esto, ¿no? Que no sabe qué tiene, que no, porque yo también como dices, me he encontrado muchos colegas o muchos pacientes que nos cuentan de colegas que nunca supieron explicarles qué tenían, ¿no? Y siempre lo combinan con esa parte de depresión, ansiedad o lo confunden tal cual. ¿Qué te empieza a ti a activar como ese foquito rojo, esas antenitas de decir, no, esto me estoy encontrando un trastorno de personalidad o esto va más allá de una simple depresión, ¿no? O una ansiedad? ¿Qué me hace ver el foquito rojo? Es como la sintomatología que siempre es muy intensa, esta tristeza que pues tú dices, a ver, yo ya trabajé abandono, ya trabajé privación emocional, si me pongo a revisar la parte teórica del esquema o ya estoy trabajando con el niño vulnerable y ya estoy trabajando con el modo evitativo y no veo el avance. Y entonces me hace preguntarme a mí qué estoy haciendo en mi trabajo práctico que no le está funcionando a mi consultante o a mi paciente. Y entonces es como, a ver, explícame desde cuándo sientes esto. No, pues toda la vida. Y cuéntame de tu historia de aprendizaje, o sea, ¿cómo aprendiste a sentirte así? Y entonces voy revisando toda esta parte de como autobiográfica de los consultantes y me voy dando cuenta que en esta parte autobiográfica pues me están describiendo los criterios de un trastorno de la personalidad, porque es una manera en la que ellos aprendieron a vivir y nuestra personalidad es cómo somos y cómo aprendemos a ser quienes somos. Y entonces es como, yo pues desde hace algunos años, como 12, he estado en la parte docente. Entonces, algún tiempo, pues me gustaba mucho la parte de el psicodiagnóstico a partir, pues, de nuestros manuales, ¿no? El CIE, que antes era 10, ahora es 11, y el DSM-5 desde el 2013. Y entonces, siempre veía que era como algo complejo tanto para los clínicos como para los pacientes diagnosticar este tipo de trastornos, ¿no? Incluso porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sociópatas, que ese sí está dentro de los clústeres de los trastornos de la personalidad, pues sí está ahí bien tipificado o bien categorizado por los criterios, pero, por ejemplo, los psicópatas no lo están y eso no quiere decir que no haya psicópatas integrados. Entonces, en la sociedad, y entonces la parte donde para las personas era muy difícil, era muy complicado. Y cuando les ibas explicando, a ver, ¿te has sentido así? ¿Has hecho esto? ¿Has tenido estos patrones de conducta? Era así, sí, 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 pero nunca nadie me lo había explicado y yo mismo no podía entender por qué esa intensidad con mis emociones o por qué me puedo sentir tan desvalido cuando alguien me dice que ya se va a ir o cuando mi terapeuta me dijo, sabes que yo no puedo porque yo no trabajo con estos diagnósticos y que casi casi que me abandonara y me aventara contigo que no me conoces. Y es como, o sea, hay una necesidad más, no solamente cognitiva, sino una necesidad emocional de entender qué es lo que está pasando y empezar a sanar desde el propio entendimiento. ¿No? Y hay consultantes o hay personas a las que les dices, mira, esto está en este manual y se llama así. Y esa certeza es, entonces si está ahí, quiere decir que yo puedo sanar, que hay cura para lo que yo tengo, porque ya está descrito, ya está categorizado y ya hay recomendaciones. Entonces quiere decir que yo me puedo sentir bien. Y creo que esa es la parte
como una de las partes más importantes, hablando, por ejemplo, de la importancia que era una charla que tú tenías con otra compañera, Patti, de la psicoeducación, ¿no? Y la psicoeducación de un paciente ante ante las situaciones que están viviendo, queramos de llamar trastorno, límite de la personalidad o depresión o ansiedad, es como la primera pauta para que ellos empiecen a comprender que lo que están sintiendo es real y no solamente es una percepción o una distorsión de su propia realidad, de las propias sensaciones que están interpretando a partir de su cuerpo o de su sistema nervioso central. Y entonces creo que esa parte es sumamente importante, pero que a nivel sociedad y a nivel de todo el trabajo que los profesionales de la salud hacemos, pues no le hemos dado como la importancia que tiene. Porque, Claro. o sea, porque muchos de nosotros en este trabajo que hacemos en la clínica, pues no consideramos incluso que sea necesario para nuestros consultantes, pero para ellos sí es entender qué están viviendo y cómo podemos acompañarlos a tener alternativas más adaptativas para su vida. Claro. Claro, y qué importante, en serio, Rocío, lo que mencionas del diagnóstico, ¿no? Porque al haber, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Incluso hasta en la propia licenciatura, cuando nos empiezan a explicar los trastornos de la personalidad, de repente, en serio, era como, pues esos comportamientos los tienen muchas personas, es normal, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, Yo conozco a varios, ¿no? Así, o sea, podemos decir, cuando estamos en estas primeras clases de psicodiagnóstico, pues que nos friqueamos todos porque decimos, ay, yo tengo esto y también esto, y salimos con un montón de diagnósticos y ya diagnosticamos a toda la familia y ya decimos, no sé si quiero estar en esa clase o no quiero por lo que justamente me activa, ¿no? así es, Entonces, ¿no? sí se vuelve más complejo porque nos vamos dando cuenta que muchas personas probablemente tienen estos rasgos, tienen estas características o simplemente tienen estas formas de vivir que han normalizado. Así es. ¿No? Así es. Y que ya lo integraron o que ya piensan que son parte, ¿no? Y como dices, qué importante y qué bonito es que puedas explicar un diagnóstico, puedas generar esa esperanza, esa motivación al cambio y que realmente ellos puedan darse cuenta que puede haber una solución, ¿no? Porque en serio a veces los pacientes es como, es que me dijeron esto, ¿no? Y va a ser algo mortal, algo que nunca va a cambiar, algo que ya es parte de mí, ¿no? Y ahí creo que la importancia de la psicoeducación, como mencionas. Sí, en algún momento uno de mis consultantes, que justamente estoy llevando su proceso ahora y es un proceso pues complejo, lo llevamos a la par, su psiquiatra y yo, me decían, es que entonces no estoy condenado, no soy esta persona horrible que se pelea con todo el mundo, que está enojada con todo el mundo y que siento que la gente me tiene que pagar lo que los otros me hicieron y que tengo derecho a estar enojado y que tengo derecho a ser así de agresivo porque los otros no saben lo que yo estoy sufriendo, entonces, pues mínimo me tengo que cobrar con alguien, ¿no? ¿Con quién? Con el que se me atraviese, con el que se me ponga enfrente. Y me acuerdo que la palabra se me hizo muy particular porque él justo decía, no es una condena que yo tengo que vivir por la que tengo que pagar. Uh-huh. Y es Y, pues y todo lo que cambia, sí, o sea, totalmente, ¿no? En la vida de la persona, darse cuenta de este diagnóstico, ¿no? sí, y cómo justamente, por ejemplo, a partir de la terapia de esquemas y cuando trabajas pues este tipo de nosologías o este tipo de diagnósticos desde la terapia de esquemas se vuelve algo muy bonito porque es como si regresaran a su historia, la entendieran, la abrazaran y dejaran de huir de eso que se la pasan huyendo, ¿no? Porque huyen del dolor, huyen del rechazo, huyen de la soledad y entonces empiezan a abrazar, a reconocer y a trabajar para sanar su dolor, su rechazo, su privación emocional, su abandono. Y entonces es como, pues ya sé que no necesariamente tengo que huir de esto, ya puedo abrazarlo, ya puedo abrazar mi dolor y ya puedo
ya puedo estar para él, porque no solo estoy yo, está alguien que me acompaña, pero es bien interesante porque y hay un libro, hay una teoría que respalda lo que yo siento, entonces no es que yo exagere, es que sí se siente así, Así es. ¿no? Así es. Justo me decía una chica que apreciamos bastante aquí en el instituto, ¿no? Y en algún momento me compartía un artículo, ¿no? Que se llama ¿Por qué tan rápidos y furiosos se llama, ¿no? Entonces, explican neurobiológicamente, ¿no? Todas y que dan una explicación muy congruente de por qué este diagnóstico, por qué estas reacciones y le brillaban los ojos y me decía, es que Sergio, es bien lindo leer ese artículo porque entonces sí hay algo diferente en mí, o sea, sí no es que me lo esté imaginando o que yo sea una persona que quiera solamente llamar la atención o que esté exagerando lo que yo siento, es lo dice, como dices, el respaldo de ese artículo, pues les da esa protección a ellos, ¿no? Y sobre todo de que si es aprendido, todos estos patrones los aprendemos, los desarrollamos, pues la esperanza de poder cambiarlo, ¿no? Creo que eso es lo más lindo para los pacientes. Exactamente, y como tú dices, es como, si yo aprendí de esta manera, entonces en realidad yo no soy yo soy el resultado de un aprendizaje de situaciones y de contextos y de ambientes muy complejos y muy dolorosos. Entonces puedo aprender nuevas formas de vivir y de vivirme. Y pues justo es como la esperanza, ¿no? Y algo muy bonito que me decía uno de mis maestros es que los seres humanos nunca perdemos la capacidad de aprendizaje, entonces siempre podemos modificar nuestras conductas. Y pues siempre podemos modificar lo que no nos está haciendo bien en este momento. Entonces, es como un día me decía otro consultante, entonces no soy yo, Rocío, no soy yo que siento que todo lo veo en negativo y que no voy a poder cambiar y que no soy algo que me dijo un paciente fue muy bonito, es que no soy alguien que sea difícil de amar, simplemente donde yo crecí las personas no podían amarme. Ok, qué lindo. Hijo, y esa parte, pues modificó como todo su autoconcepto y modificó la manera en la que él empezó a relacionarse con nosotros, ¿no? Desde algo que para nosotros puede ser básico, sencillo, hay gente haciendo un trabajo y hay teorías que respaldan eso que yo siento y eso que yo soy, ¿no? Así es. Y hay pues aquí hay como un otro tema que se me hace muy interesante, pues que es el trastorno límite de la personalidad y los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, el cómo se relacionan, incluso muchas veces a la consulta, los y las consultantes llegan y el síntoma principal es el trastorno de la conducta. Ajá. Ponle el nombre que tú quieras, desde atracones, anorexia, Cosa. bulimia, pica incluso, y muchas veces ellos, pues ya sabes, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria son los más expertos en todos los criterios que van a tener. Entonces te dicen, pues yo tengo este trastorno de la conducta alimentaria, sí tengo los criterios, sí tengo como estas conductas privativas, sí tengo estas conductas recompensantes y pues eso tengo yo. Entonces empiezas a explorar, empiezas a trabajar y en el proceso pues va saliendo este estado de ánimo bajo, esta incapacidad para integrar una imagen sobre ellos, pues este miedo al abandono, todos los criterios que van conformando un trastorno de la conducta, un trastorno límite de la personalidad, en donde el trastorno de la conducta alimentaria es solo uno más, un factor más que complica y muchas veces nos podemos quedar con la idea de que, yo estoy atendiendo a un consultante o a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, cuando el trastorno de la conducta alimentaria simplemente es una manera de autotranquilizar
todas esas emociones que han sido complejas para los consultantes o para los seres humanos que están en tu consulta, ¿no? Entonces es como, a ver, si esto conforma parte, o sea, esto que es la conducta alimentaria, esto de yo me siento triste y llego y me como una pizza completa y me siento bien, es una manera en la que tú aprendiste a autotranquilizarte. Entonces ahí se vuelve todavía más interesante, se vuelve más complejo, porque no es solo mi diagnóstico, este es un conjunto de criterios que yo tengo que integrar y tengo que explicarte a ti para que podamos juntos entender cuál es la función del trastorno de la conducta alimentaria, porque la función del trastorno de la conducta alimentaria es mitigar el dolor, aunque sea comiéndote una pizza entera o comiéndote un litro de helado después de que, no sé, cosas tan dolorosas como, pues nadie de mi salón me habla, entonces yo me siento muy triste y llego y me acabo una cubeta de helado. O algo que es súper doloroso, pero también muy recurrente en este comórbido, muchas personas que han sido o que son sobrevivientes de abuso sexual tienden a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y hasta el 90% de ellos pues van a desarrollar en algún momento un trastorno límite de la personalidad. Entonces son cosas bien complejas y dolorosas que se van gestando a partir de situaciones traumáticas y que se aprenden a autotranquilizar, ya sea premiándote con la comida o castigándote con ella, ¿no? Porque, no sé, es como, en algún momento trabajaba con un adolescente que que es sobreviviente de abuso sexual, ¿no? En la secundaria uno de sus compañeros abusó de ella, entonces ella decía, yo lo que encontré para que la gente o los niños o las personas dejaran de abusar de mí, mi cuerpo era muy llamativo, mi cuerpo es mi problema. Entonces mi cuerpo no puede ser así de atractivo ni así de llamativo. Entonces yo dejé de comer y desarrolla esta parte de, pues este diagnóstico que es la anorexia, pero ahí empiezas a ver, pues es un montón de esquemas, ¿no? El esquema de castigo, de que voy a castigar a mi cuerpo por ser llamativo y ser a lo mejor voluptuoso y no lo voy a alimentar y me voy a privar de una necesidad fisiológica que implica mi supervivencia. Y pues es también aquí la parte de pues, la privación emocional desde la privación del alimento, Así es. ¿no? Y también pues obviamente hay una génesis a partir de otro esquema que se gesta, que es el esquema de desconfianza-abuso. Yo no puedo confiar en ningún hombre, entonces la manera en la que yo me puedo proteger es no siendo atractiva física o visualmente para los otros. Y ahí empiezas a ver las interacciones y cómo un esquema alimenta al otro, pero cómo el resultado de eso es el sufrimiento de una persona. Así Y el es. sufrimiento constante, ¿no? Porque no es que una persona que no se alimente lo disfrute o solamente diga, ay, no voy a comer. No, pues te has preguntado qué está pensando, qué está sintiendo su cuerpo. Y hay algo bien interesante en esta parte de los TCAs, donde incluso la privación alimenticia y el pues, someter a tu cuerpo a tanto tiempo de ayuno, pues se considera autolesiones internas, donde pues el cuerpo también a nivel fisiológico y orgánico está sufriendo. Yo hablo mucho, ¿no, Sergio? Entonces tú No, está puedes increíble. interrumpirme No, cuando quieras. está perfecto y escuchándote es justo, justo algo que quiera preguntar, ¿no? Esa parte de que podamos ir entendiendo, ¿no? El origen, como dices, la génesis de este problema, porque a veces creemos que el trastorno alimenticio está relacionado solamente con el autoestima, o quererme verme bien, o querer solamente una imagen como en los medios de comunicación o como por imitación como modelaje
de todos los artistas, ¿no? Y vemos que realmente pues todo el origen pues está vinculado y es lo más triste, ¿no? Que esté vinculado pues a experiencias traumáticas, ¿no? Y cómo estos trastornos, estos diagnósticos se terminan alimentando uno al otro y que a veces como clínicos podemos estar sesgando o no ponemos atención a toda la magnitud de lo que estamos viendo en la persona enfrente de nosotros, ¿no? Vemos a la persona, como dices, sufriendo, pero a veces es como, bueno, entonces vamos a trabajar el autoestima y no nos damos cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Como dices, estas experiencias de abuso, estas experiencias de privación, estas experiencias de desconfianza, ¿no? Y que pueden pasar totalmente desapercibidas y de repente los tratamientos podrían parecer como si no funcionaran, pero es porque no estamos encontrando todos los aspectos, ¿no? Sí, o porque luego no podemos, o sea, la escucha activa es algo que nosotros tenemos que entrenar. Y entonces, una de mis consultantes me decía, cuando justamente en creo que incluso ya lo habíamos hablado en alguna otra de nuestras clases con nuestros maestros en TCA, que muchos de nuestros consultantes, ya sea que desarrollaran obesidad o bulimia o anorexia, nunca se habían atrevido a contar el porqué de su condición física o médica, porque es como volver a vulnerarlos, revictimizarlos y como juzgar, ¿no? Entonces es como una de mis consultantes que se sometió a una cirugía bariátrica me decía, es que yo dejé de ir con los médicos o con los nutriólogos porque llegaba al consultorio y me decían así como que, es que ya sabes cuánto pesas, sí, sí sé cuánto peso, pero te has preguntado por qué yo me refugio en la comida y por qué yo peso 220 kilos a mis 20 años. O sea, solo te has limitado a ser pesocentrista o gordofóbico. Entonces nunca me has preguntado cómo es que yo desarrollé la compulsión o la necesidad de comer, qué estaba calmando o de qué estaba protegiendo. Entonces esta consultante, no sé si me puede extender en su caso. Y claro que sí, claro que sí. Esta consultante, pues si llega con una obesidad mórbida tipo 1, antes de someterse a la cirugía bariátrica y pues la tengo postoperatorio, ¿no? Entonces me dice, yo recuerdo muy bien una experiencia en donde mi niña no me podía cuidar, me dejan con otra mujer, sufro de un abuso por parte de esta mujer y entonces yo me culpo a mi cuerpo. Y la manera en la que yo encuentro para protegerme es subiendo de peso. Entonces empiezo a comer de manera compulsiva y empiezo a subir de peso y para mí yo ya estaba protegida, pero aparte como este sobrepeso me hacía sentir que yo tenía de dónde agarrarme, de qué agarrarme. Y yo así como que wow. Me dice, pero lo que me impresiona, Rocío, es que nunca nadie se preguntó por qué yo subí tanto de peso. Y justo como ella estaba posoperatorio, en su dieta, no podía comer, ya ves que pasan hasta como un mes solamente con determinados tipos líquidos, ¿no? Y no puede exceder más de un litro de líquido, etcétera, etcétera. Entonces ella me decía, yo me veo en el espejo y me aterra ver que cada vez estoy más delgada, porque entonces pienso, ¿y ahora qué me va a proteger? ¿Cómo me voy a proteger? Y pues me dice, siempre que yo recurría a la comida era, pues así nadie va a volver a abusar de mí. Entonces, aquí pues podemos ver, ¿no? El niño vulnerable que está con toda su emoción y está viviendo todo su trauma. Esta conducta no solo autotranquilizadora, sino la conducta de defensa de yo no voy a ser agradable para nadie, pero ahora resulta que ni siquiera soy agradable para mí. Y algo que yo sé que es por mi bien, someterme a una cirugía, bajar de peso, me hace sentir tremendamente vulnerable. Y yo no quiero volver a ser vulnerable, ¿no? Entonces,
claro que hay una función de ese sobrepeso. Entonces, lo que nosotros tenemos, o la intervención que yo hago es, o sea, ya eres un adulto, ya puedes proteger a ese niño, ya podemos poner límites, ya podemos hablar, ya podemos decirle a las personas que no pueden hacernos daño y puedes pedir ayuda. Entonces, sí era muy, muy complejo para ella, porque si es que yo siempre pensé que uno de los días más felices iba a ser cuando yo empezara a perder peso y me viera delgada ante el espejo, pero lo que encuentro es mucho miedo, me aterra saber que ahora estoy vulnerable y que puedo ser vista por las personas. Y es como, ok, qué complejo. Y ahí vemos como toda la parte pues, de la imperfección, pero también toda la parte, no necesariamente en la enfermedad, pero de la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Y encontramos cómo finalmente son estos trastornos de la conducta alimentaria, en realidad son los estilos de afrontamiento de nuestros consultantes que ellos encontraron a situaciones tan complejas como pues, los diferentes tipos de abusos que sufrieron, ¿no? Abuso y violencia, ¿no? Ujú, Qué interesante, ¿no? Y me acuerdo, digo, yo soy muy fan de las películas de Aronofsky, en este caso el de la ujú, ballena, ¿no? Y, y, ujú. ahí- y ahí vemos, ¿no? La misma situación, ¿no? Porque yo de repente escuchaba críticas, ¿no? De decir, es que, ¿por qué sigue comiendo si está tan obeso? ¿Por qué sigue teniendo estos atracones? Si ya tiene un problema de salud. Y es eso lo que a veces no logramos ver, pues todo ese sufrimiento, ese trauma que está detrás, ¿no? De esa... Porque es su lugar seguro, o sea, Sí, porque todo mundo se puede ir, pero la comida va a estar con él y le va a dar ese lugar seguro. Pero es bien complejo porque haz de cuenta, podemos ver a este niño impulsivo y podemos ver a este niño, primero vamos al niño vulnerable, ¿no? Por pues la sensación de soledad y después vamos a ver al niño impulsivo que muchas de las veces mis consultantes me dicen es que yo ya no quiero comer, ya no puedo, o sea, mi estómago ya no da, pero no puedo parar. Y después, pues todo este enojo, que por ejemplo en la bulimia está muy, para mí es como muy, es más fácil de identificar porque muchos de ellos dicen, es que yo cuando vomito es por castigarme por comer tanto, por comer cosas que no tengo que comer, o sea, por comerme medio pastel y 3 capuchinos. Entonces yo, una de las cosas, me decía una de mis consultantes, una de las cosas que más odio es la sensación del vómito y me quema el ácido. Pero entonces yo me castigo porque yo no puedo comer eso. Pero es bien complejo la relación que se va formando con la comida y con todas estas emociones. O sea, mi único lugar seguro es la comida. Abuso de eso y después me castigo. Y es esta ambivalencia que está, ¿no? Entre, pues, ni siquiera soy capaz de controlar lo que como y la calidad de lo que como, cuando en realidad lo que están alimentando son necesidades básicas no cubiertas. así es. Así es, qué interesante, Chiu. Te pregunto, por aquí están haciendo preguntas también bastante Sí, valiosas. Por ejemplo, Leti nos pregunta si, y eso creo que es súper escuchado, ¿no? El tema de que las personas con temas alimenticios está conectado con una mala relación con mamá, principalmente una relación rígida. ¿Qué tanto en tu experiencia, Chiu, has visto este vínculo de que sí estará relacionado o es más cliché de psicología? fíjate que es una pregunta interesante, pero si lo revisas, o sea, yo no lo revisaba a conciencia, voy a ser muy, muy honesta, no lo he revisado a conciencia en la parte de, no tengo la literatura científica, pero en una semana lo voy a tener, que respalde, pero por supuesto, porque, y no solo con las mamás, ¿no? Y con las mamás con cierto tipo de perfil, que son estas mamás súper demandantes, punitivas y van a compartir rasgos, ¿no? Pues madres narcisistas. Entonces, madres narcisistas o padres narcisistas, es que yo a tu edad
pesaba 40 kilos. ¿Y cómo mi hija se va a ver así? Donde sí son rígidas, sí premian, o sea, sí te dan su amor a partir del alimento y te restringen su amor a partir del alimento. Y vamos, pues, vámonos más cerquita, ¿no? El primer vínculo que nosotros desarrollamos, nosotros los seres vivos, porque muchos mamíferos es el primer vínculo que nosotros desarrollamos, es con nuestra madre, la madre que nos alimenta por medio de pues, la leche, ¿no? Entonces, son madres que tienen características muy rígidas, muy punitivas, muy demandantes, muy críticas, muy perfeccionistas y desarrollan en sus hijos o hijas este hipercriticismo, estos estándares inalcanzables y donde para que yo te quiera tienes que tener cierto peso, tienes que verte de cierta manera. Ay, y bueno, no voy a decir, o sea, mira, te voy a compartir algo. No sé si se den cuenta que va a ser muy personal. En algún momento de mi propia historia, pues yo no la pasé bien por mis propios temas, ¿no? Con mi relación con la comida y mi relación con la autoimagen. Entonces, me acuerdo que en una ocasión estaba con mi hermana y estábamos revisando un álbum. Y me decía, pues, ¿qué te gusta? Yo tenía 22 años. Me decía, wow, qué bonita estás en esta foto, pareces una supermodelo o pareces una modelo. Y volteé y le dije, sí, pero en ese momento yo sufría mucho porque tenía una relación muy complicada conmigo y con la comida. Su respuesta fue, ajá, pero pareces modelo. Y le dije yo, pero estaba sufriendo mucho. Su respuesta fue, y te veías muy bien. Y yo quiero mucho a mi hermana y sé que no lo dijo con malicia y sé que no lo dijo por mala persona. Y estábamos en el comedor, mi sobrina que tiene 16 años, su hija y mi esposo, y los tres volteamos a verla como, ¿es en serio que está diciendo eso? Ahora imagínate, si eso venía de mi hermana, ¿qué es para un joven o una chica que eso venga de tu papá? Tengo una consultante que me dice, Rocío, mi primera dieta fue a los 7 años. O sea, un día mis tías decidieron que yo estaba muy pasada de peso y que tenía que ir al nutriólogo. Imagínate eso. Dice, entonces en las fiestas de mis primitos, yo estaba así toda triste porque no podía ver los churros, o sea, solo podía ver los churros y solo podía ver el pastel. Dice, y entonces, ¿ahora qué hago? Pues como. Y sé que el pan tiene gluten y ese gluten me inflama, pero yo como porque pues a los 7 años empecé mi primer dieta, imagínate eso. Entonces, sí es bien complejo, sí generalmente hay pues perfiles, o sea, son madres hiper exigentes, muy demandantes, muy críticas, distantes emocionalmente y donde pues muchas veces muchos de los consultantes sentimos que tenemos que ganarnos su amor o su afecto y que tenemos que trabajar para eso. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues viéndonos bien, siendo perfectos, teniendo el peso ideal, teniendo la figura ideal cuando pues no existe. Entonces, te digo, en la literatura no lo he revisado, pero sí hay una relación importante y no solo de las madres, también de los papás, también en historias familiares como muy caóticas, en donde o hay divorcios, o hay abusos físicos, o hay abuso de drogas, pero sí, sin duda la relación con la madre es algo que está muy presente en estos trastornos. Entonces, sí es complejo y sí es doloroso porque, pues, lo que sucede es que las mamás con este tipo de perfiles, pues, no van a aceptar que tienen esas demandas, que tienen esas exigencias o que tienen mucha responsabilidad en que se haya desarrollado este trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Porque son las mamás que presumen que mi hija va al gimnasio, mi hija solo come sano, mi hija hace un montón de ejercicio, solo toma agua, cuando pues son conductas compensadoras, ¿no? O privativas incluso.
Y qué duro, ¿no? Esa parte cultural y como dices que se recompensa tanto, ¿no? La delgadez a diferencia de la salud y el bienestar, ¿no? Yo me acuerdo Ujú. por ahí era un chiste, pero era como un chiste también de autoapertura. Una persona compartía y decía, yo quiero, o sea, durante mucho tiempo pensaba en que quiero estar delgada Ujú. hasta el punto en que me pregunten si estoy enferma. Cuando me digan, oye, ¿estás enferma? Significa que ya llegué al punto donde debo de estar, ¿no? Entonces, a pesar de que era una broma, un chiste, es realmente cuántas personas pueden percibir eso, ¿no? Intercambiar la salud, como bien mencionas, por verme bien, ¿no? Sí, o incluso, por ejemplo, en alguna de mis consultantes una vez me dijo, es que yo estoy muy enojada conmigo porque no puedo creer que fracasé siendo anoréxica. O sea, lo más que pude llegar fue a tener bulimia y luego me doy mis atracones. Es que ni siquiera para eso sirvo. Y le dije, oye, espérate, ¿te estás escuchando? Sí, pues en todo fracaso, ¿no? Y le dije, no, o sea, estás diciendo que fracasaste en lastimarte, o sea, y en privarte de un montón de cosas, porque la comida no solo te nutre, la comida te da experiencias sensoriales y te da experiencias emocionales. Entonces es que te privas y te da momentos de interacciones sociales. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros los mexicanos, muchas veces festejamos con comidas, ¿no? Y entonces, pues no solo te privas del alimento, te privas de un montón de cosas. Qué interesante. Ujú. Me da, me, Sí. me da mucha ternura tus comentarios, que ahorita te cuento un poquito. Qué lindos. Gracias, gracias. Sí, entonces sí es complicado, pero también es muy bonito, ¿no? También es muy bonito cuando logras ayudar a tu consultante o acompañar a tu consultante en procesos tan dolorosos, en donde incluso ellos te dicen, es que yo de verdad lo que busco es que me duele el estómago o sentir mi cuerpo adolorido con la sensación de que ya tengo hambre. Cuando yo siento mi cuerpo así, entonces digo, voy bien, lo estoy haciendo bien. Es como, no, ¿cómo? Espérate. O sea, sí, 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 sí. O sea, no sé si muchos de nosotros hemos experimentado así de, ay, me duele el estómago, pero de hambre porque ya me está durmiendo. Entonces, muchos consultantes dicen, es que yo cuando llego ahí, digo, ya voy bien. Entonces, no, tu cuerpo te está diciendo que necesitas alimentarlo, que necesitas nutrirlo. Y justo eso, no solo es alimentar por alimentar, es nutrir. El proceso nutricio no solamente tiene que ver con la cantidad o la calidad de alimento que tú ingieres, sino desde dónde lo ingieres y por qué lo ingieres, ¿no? Muchos de nuestros alimentos favoritos un, tienen una connotación o tienen un significado más emocional que, eh, que propiamente por el alimento mismo, ¿no? Claro. Entonces, incluso, por ejemplo, hay en esta técnica de grounding, donde el último paso, el paso número uno es, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué sentías? ¿Qué sientes cuando sueles comerla y con quién estabas cuando sueles comerla? Pues es todo este significado emocional de la comida. Y es el bienestar que a veces nos puede producir la comida por lo que está nutriendo la comida, ¿no? Y por cómo a partir de que nosotros compartimos ese momento, estamos vinculándonos, ¿no? Con nosotros mismos y con la vida. Ok. Interesante, sí. Y también hay otra pregunta que creo que es muy valiosa también de Carmen, por ahí nos pregunta cómo, como en metodología, como en protocolo, como profesionales, cómo podemos trabajar el autoestima con este tipo de población, Lucio, porque yo siempre me siento a veces, digo, qué difícil es a veces fortalecer justo el autoestima en una cultura que terminan premiándonos, como bien decíamos, nos terminan premiando el ser delgados, nos premian el privarnos, nos premian el que vayas al ejercicio y que tengas fotos en el gimnasio y Mm. que
cómo lidiar, o sea, cómo ayudar a estos consultantes a poder como a fortalecer el autoestima desde tu experiencia, Chio. Pues antes de fortalecer la autoestima, creo que lo primero que tenemos que hacer con estos consultantes es el autoconocimiento. O sea, el autoconocimiento para saber desde dónde yo construí mi autoestima. Si la construí desde el reconocimiento del otro, desde la mirada del otro o desde el otro, desde lo que el otro me dijo que yo tenía que ser. Entonces creo que lo primero es como el autoconocimiento y ver cuáles son todas esas mm, mm, situaciones que yo tengo que empezar a reconocer y empezar a sanar, ¿no? O sea, porque es el típico ejercicio que hacemos. Haz una lista de tus 5 cualidades y después haz una lista de tus 5 defectos. Y todos, ay, soy impaciente, soy impulsivo, pero cuando llegamos a las cualidades, ay, ¿por qué? Porque incluso vivimos en una cultura donde si reconocemos nuestras capacidades, ay, qué presumido, ay, qué soberbio, ay, qué sangrón, y nos enseñan a negar nuestras propias cualidades y capacidades. Entonces, ¿cómo voy a construir mi autoestima desde ahí? Entonces, lo primero es como el reconocimiento y lo segundo, pues creo que todos nosotros hemos construido nuestra autoestima desde el núcleo familiar, ¿no? Desde la relación que tenemos con nuestros cuidadores primarios y la conexión que nosotros tenemos con ellos. Y a partir de esto, pues revisar cómo están nuestros vínculos primarios y cómo nosotros aprendimos a construirnos a partir de estos vínculos y del reconocimiento de nuestro núcleo. Y si nuestro núcleo o si nuestros cuidadores primarios nunca nos vieron, nunca nos reconocieron, pues empezar a reconocernos y empezar a, antes de reconocernos, a conocernos. Y es pues el autoconocimiento. No sé, es como la parte del protocolo. A mí me gusta mucho un ejercicio que nos compartió Diana, la maestra Diana, que es esta autobiografía, ¿no? Esta autobiografía de revisar y en esta autobiografía vamos a empezar a ver cómo construí yo mi autoestima y mi autoconcepto. Y el autoconcepto se construye desde una parte muy cognitiva, pero la autoestima se construye desde una parte muy emocional. ¿A partir de qué emociones yo construí mi autoestima? Si la construyo a partir de mi tristeza o la construyo a partir de mi ansiedad, pues no va a estar genuinamente sana. Y es como, pues yo creo que nunca vamos a dejar de construir nuestra autoestima, porque a partir de que nosotros vamos creando, sanando, aprendiendo, nuestra autoestima se va conformando y se va alimentando. Entonces, creo que primero empezaré por ahí, por el conocimiento, el autoconocimiento, el reconocimiento, y pues hay una reestructuración cognitiva, pero creo que también puede haber una reestructuración emocional de quiénes somos nosotros, no a partir de lo que los otros nos dicen, sino a partir de quién nosotros somos. Y sobre todo, como dices, Rocío, de lo que quiero sentir, ¿no? De mi cuerpo, lo que quiero sentir de mí, ¿no? Porque como mencionas, pues podemos decir fácilmente desde ese pensamiento, ¿no? Ah, pues soy mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades, mis defectos, mis virtudes, etcétera. Pero yo siempre veo eso que se queda en la manera como superficial y no es cómo me vinculo conmigo mismo, cómo veo mi cuerpo y cómo siento mi cuerpo, ¿no? Creo que tiene que ver más con la parte emocional que con la parte del pensamiento. Sí, y con la parte experiencial, justo eso, con la parte experiencial de pues tu propio hogar, de cómo estás habitando tu hogar, que tu hogar es tu cuerpo, cómo reaccionas ante incluso las sensaciones de pues del hambre o de sentirte, de saberte, de conocerte. Algo bien interesante que pasa con estos consultantes que tienen este diagnóstico es la disociación. Entonces, esta disociación, pues que también es un estilo de afrontamiento, los llevó a que en situaciones de mucho trauma, mucho dolor emocional, una cosa es
mi mente y otra cosa es mi cuerpo. Entonces, esta integración de tu ser no puede existir con el desconocimiento. Entonces, primero es, sí, justo eso, es como reconocerte desde el cuerpo y identificar qué es lo que necesita tu cuerpo. Desde alimento, descanso. ¿Se paralizó? ¿O es mi...? Sí, creo que es el tuyo, no lo sé. Sergio. Sergio. Bueno. Ya volví, ya volví. Se desconectó. Vamos a preguntar justo, Eh, te iba a decir que si podías apoyarnos con tus datos también para las personas que están ahí interesadas en recibir como apoyo, en buscarte para ah, alguna terapia, claro, para cómo claro. pueden contactarte. Pues, ¿cómo me pueden contactar? Me pueden contactar por mi Facebook, Rocío Zavala. Les puedo dejar mi teléfono, lo puedo dejar en la página del instituto. Y bueno, ya la próxima semana ya me rebasó como mi capacidad, entonces mi asistente los puede atender. Y sí, 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 y a veces también esa parte es en la que me reboso porque me gusta como tener el primer contacto. Incluso muchos de mis consultantes me dicen, ay, qué padre que tú seas todavía la que contesta, porque luego nos mandan con sus asistentes. No, ya voy a tener mi asistente porque ya no puedo, necesito delegar cosas. Pero es alguien que pues le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento. Pero sí, les dejo mis datos en la página. Les dejo mi teléfono y les dejo mi correo, no sé si les sirva, es Rocío Zavala R. Se los dejo por aquí. Y pues si necesitan artículos, si quieren agendar una cita, si quieren que hablemos en otro momento del tema, como pues esta parte, ¿no? De la psicoeducación y de todas las características y justo es de la manera en la que aprendemos, ¿no? A vincularnos con Totalmente. nuestras sensaciones, con nuestra emoción, con nuestra hambre y cómo luego nosotros podemos alimentar adecuadamente o inadecuadamente nuestras necesidades emocionales que muchas veces ni siquiera fueron vistas o reconocidas, mucho menos van a ser alimentadas. Así es, Rocío. Muchas gracias, Rocío, en serio. Y también me gustaría mucho preguntarte también, ¿qué consideras porque es algo que les pregunto a todos nuestros, las personas que nos apoyan, ¿qué diferencia hizo, por ejemplo, la terapia de esquemas en tu práctica clínica? ¿Qué diferenció en este tema tan importante? Yo creo que muchas, pero como la conciencia y el reconocimiento de un dolor que a veces no se habla, solo se tiene que superar. Y como la importancia de tu historia de aprendizaje, vamos a ponerlo de otra manera, de pues lo que implica la infancia y en la adolescencia en cada uno de nosotros y cómo hablarlo y reconocerlo para muchos de nosotros sí es muy necesario. Y el cómo justamente siempre hemos hablado desde la pirámide de Maslow de estas necesidades fisiológicas que tienen que estar cubiertas en los escalones más bajos, pero nunca hablamos de las necesidades emocionales que desde que llegamos a este mundo tienen que estar cubiertas. Si no están cubiertas, el dolor puede ser mucho y el sufrimiento puede ser todavía aún más grande. Entonces, esa parte del reconocer estas necesidades, de reconocer
un dolor y de saber que hay otras personas que sienten como yo, entonces yo no necesariamente estaba mal o no necesariamente estoy exagerando o soy muy intenso, o soy muy exagerado y que eso lo englobe una terapia de esquemas y no solo lo englobe, lo nombre, lo trabaje, lo sane y le dé un lugar en la cognición y le dé un lugar en la emoción, desde reconocer a tu niño vulnerable, a tu niño enojado, a tu niño impulsivo. Yo creo que si yo no hubiese tenido ese estilo de afrontamiento, yo no estuviera aquí, al protector alejado y decirle, oye, muchas gracias por todo lo que hiciste, pero ya puedo reconocer en mí mi adulto sano y puedo trabajarlo y que todo esté dentro de una misma teoría y que haya gente que trabaje desde esa percepción o desde ese enfoque teórico, creo que no solo a mí, sino a mis consultantes, nos ha dado un lugar seguro, nos ha dado un lugar para expresar nuestro dolor y para reconocer nuestra historia y para reconocernos a nosotros mismos. Entonces creo que eso en lo particular a mí me ha dado la terapia de esquemas y pues creo que lo más valioso y pues es como lo importante, lo necesario y lo valioso que es el vínculo terapéutico con mi, mi terapeuta, que yo genuinamente sé que si lo necesito, va a estar ahí, ¿no? Y que va a estar ahí no necesariamente porque yo no pueda, sino porque si yo necesito de su acompañamiento o de su recomendación o de su guía, él va a estar ahí, ¿no? Y el saber que existe alguien que me acompaña y que puede entender mi situación, mi dolor o mi esquema, eso creo que hace la diferencia total. Y pues no sé, el encontrar tanta compasión en esta terapia y no necesariamente sentirlo todo tan, como tú dijiste hace rato, tan superficial o tan mecánico, porque luego nos quedamos mucho acá, pero no pasamos acá y mucho menos como la sensación del cuerpo. Eso me ha dado la certeza de saber que alguien está para mí y de el consuelo de saber que no necesariamente estoy mal, ¿no? Por vivir un dolor o por haber sufrido un dolor emocional. Eso. No, muchísimas gracias, Rocío. En serio, qué bonitas palabras. Te agradezco de corazón y que agradezco a todos las personas que estaban viéndonos. En serio, muy lindos comentarios por ahí. Nada más me salían corazoncitos de los ojos diciendo, ah, qué bonito, ¿no? Sí, es que sí le avisé a la gente. Qué bueno, pues en serio, y te agradezco en serio, en serio, de corazón, Rocío, esta hora, como todas las veces, ¿no? A veces me encantaría seguirnosla y podríamos platicar horas y horas y horas, pero a veces siento que es justo mi propia exigencia, entonces no digo, a ver, Sergio, calma, habrá más espacios, ¿no? Y también justo no robarles su valioso tiempo, que en serio, pues es muy lindo para mí poder compartir estos espacios con ustedes. También a todos los que nos siguen, acuérdense, pues, si no lo alcanzaron a ver completo, pueden verlo en YouTube, activen la campanita, síganos, creo que nos van a ayudar mucho y nos va a permitir, sobre todo, pues que sigamos teniendo estos espacios tan bonitos, compartiendo con hermosos y grandes colegas que apreciamos muchísimo en el instituto, Gracias. que en serio, estoy muy feliz de poder compartir estos espacios. Así que, de nuevo, gracias, Rocío. En serio, te mando un abrazote y sigo Gracias. aquí leyendo los mensajes bien bonitos. Gracias, no, al contrario, yo te agradezco, Sergio, por la oportunidad y encantada. Y pues igual seguir generando estos espacios que son súper valiosos y que yo creo que no solo yo, sino muchos de nosotros y muchas de las personas que están aquí, te lo agradecemos. Entonces puede significar un esfuerzo muy grande, pero creo que es muy valioso para todos. Así es, Rocío, en serio, muchas gracias. Un abrazo gigante hasta allá, hasta la Gracias. tierra hermosa de Guadalajara. Saludos a todos, un abrazo también a todos. En serio, gracias por estar aquí en estos espacios tan lindos. Y nos vemos entonces la siguiente semana. Bonito fin de semana a todos y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Chao. Bye. Bye.